impago. Una fórmula que ha recogido de una forma pionera en nuestro país una sentencia. La ha dictado la Audiencia de Navarra ante el caso que ahora van a conocer, ante este ciudadano, José Antonio. José Antonio Langarita, vecino de la localidad navarra de Estella, ha perdido su casa, pero está contento porque no le debe nada al banco. Una hipoteca, no pude hacerle frente y bueno, pues salió a subasta, pública subasta, no la subastó nadie, se la adjudicó el banco en una cantidad que él estipuló oportuna y bueno, me quedó una deuda y es lo que me ha solucionado el juez. El BBVA reclamaba a José Antonio 28.000 euros después de haberle embargado su casa. El préstamo ascendía a 71.225 euros y el banco tasó el inmueble en casi 76.000, pero en la subasta se la adjudicó por 42.800. La ley hipotecaria actual contempla que si el consumidor no puede liquidar la deuda completa, además de entregar la vivienda, debe abonar a la entidad financiera la cantidad restante si se demuestra por tasación que el inmueble ha perdido valor. Con la ley en la mano, el banco quiso continuar con el procedimiento judicial, pero el juzgado de primera instancia de Estella dio la razón al cliente. El BBVA recurrió. Tenía que devolver ese dinero y fueron a reclamar al juez y el juez estipuló de que entregando la vivienda estaba libre. La sección segunda de la Audiencia de Navarra volvió a fallar en su contra y asegura que el banco debe conformarse con lo que ganó en la subasta. Pero la sentencia no se queda ahí. Aunque reconoce que los argumentos del BBVA son ciertos, dice que los bancos no tienen razón moral para exigir y asegura que deben asumir su responsabilidad por mala praxis financiera. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿esa sentencia cambia la ley hipotecaria? ¿Sienta jurisprudencia? Bueno, lamentablemente la respuesta es no, pero desde las asociaciones de usuarios de banco se reconoce que hay un paso más, que la justicia avanza en el terreno hipotecario, a veces como en este caso podemos decir bordeando la ley, pero en definitiva es un paso judicial que, como entenderán, ha creado muchísima polémica, pero que los usuarios, como también van a escuchar, pues la aplauden lógicamente. Es una sentencia en primera instancia donde no han introducido nombres y apellidos concretos de nadie, ha sido contra 3 solamente entidades financieras y está recurrida por la entidad en segunda instancia y se solicitó la ejecución provisional en el sentido de suspender la cláusula de ahora hacia adelante. Y eso pues no ha sido admitido, la ejecución provisional tampoco, y no se está aplicando esa sentencia, pero que es un precedente en que los jueces están haciendo lo que no están haciendo los partidos políticos. Sí, estamos notando que los jueces están haciendo justicia. Los partidos políticos mayoritarios se han mostrado contrarios a esta sentencia. Dicen que puede quebrar nuestro sistema financiero. Me gustaría conocer la opinión de nuestra invitada. ¿Podría quebrar el sistema financiero o se está sobreprotegiendo a las entidades bancarias? Realmente los verdaderos intereses que tienen los políticos habría que preguntarles a ellos qué opinan al respecto, pero como ellos normalmente suelen dar mensajes o señales, yo creo que de estar en contra, fundamentalmente los partidos más importantes, no sabemos realmente lo que hay detrás de esa información. Posiblemente lo segundo, se está sobreprotegiendo un sistema que realmente está cogido con pinzas ahora mismo, y ahora mismo la preocupación que hay es más internacional sobre la imagen que tiene España de cara al extranjero, y se están dejando de lado las cuestiones personales, porque además, las cuestiones de nuestro país, hablamos de España, porque además no tengamos en cuenta que dentro de poco va a haber unas elecciones y posiblemente no sea políticamente correcto tratar ciertos temas financieros y entonces que quieran dejar aparcarlos para después de hecho, de ahí que la subcomisión vaya a salir a partir de junio a estudiar el tema de las hipotecas, la subcomisión parlamentaria del Congreso, quizás a la vuelta de las urnas del 22 de mayo. También lo que estamos viendo es que son los jueces los que están abriendo nuevos caminos, ¿no? Ellos también se están encontrando con unos juzgados completamente colapsados. Totalmente. Por demandas de impago. Sí, efectivamente. Yo creo que ellos lo que han lanzado es un mensaje, una señal de alarma. O sea, han dicho no podemos más y necesitamos que se legisle o que se tomen medidas lo más pronto posible, del mismo modo que en su día se hizo una subcomisión del Pacto de Toledo para la reforma de pensiones, que finalmente ha habido un pacto social. Entendemos, y muchas personas que estamos en este sector y en la mediación, entendemos que tiene que también haber un acercamiento, un pacto social desde el consenso para generar un poco de tranquilidad sobre todo a los ciudadanos. Gracias, Silvia. Tenemos otro ejemplo de
sentencia pionera. Un juzgado de Sevilla ha dictado la primera sentencia judicial contra varias entidades bancarias que anula la cláusula suelo de las hipotecas. Esa cláusula que por la que, llegado a un tope, aunque siga bajando el Euribor, nosotros pagamos lo mismo. En esta ocasión, el juez Reyes la considera abusiva. Considera abusiva por dos razones. Una, por la desproporción que hay entre ese suelo y lo que se considera también lo contrario, el techo de esos intereses. A veces ese techo ni existe. Y es abusivo también por la diferencia entre las partes, ya que no existe, no cabe la negociación de ese suelo, lo impone el banco, nosotros no lo decidimos. Hemos hablado de una sentencia pionera, pero a nivel de usuario, lo más importante, ¿qué debemos hacer? Quien nos escuche como afectado, pues bueno, dinero tenemos que solicitar primero formalmente esa ejecución provisional de la sentencia. ¿Cómo debemos presentar el escrito en el juzgado? Bueno, pues a través de un procurador, esa figura jurídica, y también firmado por un abogado. Tenemos que acreditar que somos titulares de esa hipoteca con uno de esos 3 bancos que han sido denunciados y que tenemos esa cláusula del suelo. Eso es lo que tenemos que hacer a nivel de usuario y eso es lo que han hecho hasta cerca de 11.000 personas que están siguiendo este mismo camino, pero en este caso en Madrid. Hablamos de una demanda colectiva presentada por ADICAE, que es la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, contra más de un centenar de entidades bancarias. Tomando una base, por ejemplo, 120.000 euros a 24 años con una cláusula de suelo del 4%, el hipotecado, para verlo en la realidad, estaría pagando anualmente más de 2.000 euros de esos anuales adicionales. Hablamos de sentencia pionera, pero hay que recordar que la última palabra, pues lógicamente lo tienen los tribunales, porque estas entidades bancarias pues han recurrido a los tribunales. Hasta que se pronuncien, hasta que haya esa palabra firme, bueno, pues Ausbank también da este buen consejo que tienen que tener en cuenta. Desde Ausbank estamos recomendando a las personas que quieren y que van a solicitar la ejecución provisional de la sentencia que el dinero que dejan de pagar como consecuencia de esa ejecución provisional, por no pagar el mínimo, sino solamente los intereses que le corresponden en función de su tipo de referencia y su diferencial, como digo, estamos recomendando a esas personas que guarden una reserva de dinero, que ahorren en previsión de que tengan que pagar ese importe. Esto no significa, insistimos, en que desde Ausbank dudemos de que la cláusula es nula por abusiva, que estamos plenamente convencidos de ello, pero hombre, evidentemente ante esa posibilidad hipotética creemos que nuestra obligación es recomendar eso que estamos haciendo, ¿no? También en el punto de mira Ausbank coloca a la figura del notario. ¿Por qué? Porque creen que es necesario fomentar en el momento de la firma del préstamo hipotecario las obligaciones del notario. Concretamente se refieren a su deber, que está marcado por la ley, de informar, de asesorar a las partes más débiles del contrato, en este caso pues la persona que demanda el préstamo. Y hace esta petición, o podemos decir esta crítica, basando en ejemplos como el que van a escuchar ahora. La normativa exige al notario el que vaya autorizado una escritura de préstamo hipotecario que tenga unas limitaciones a la variación del tipo de interés, le exige que si ve una desemejanza, una desproporción entre el mínimo y el máximo, lo tiene que advertir al cliente y lo tiene que decir en la escritura. Bueno, pues en este país nos estamos encontrando escrituras no ya que no tienen una proporción el mínimo y el máximo, sino es que no tienen ni máximo. En el tema de la proporción o desproporción, pues podemos pensar que evidentemente la ley no dice un criterio para decir cuándo hay desproporción, cuándo hay desemejanza, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con esas escrituras? Donde hay solamente un tipo mínimo de interés, un suelo, y no hay ni siquiera máximo, y se han autorizado sin decir ni pío los notarios correspondientes, ¿no? Y eso pues tenemos como asociación de usuarios que decirlo claramente porque las pruebas están ahí. Pues lo han escuchado, gracias Reyes. Se apunta también esa responsabilidad a los notarios a la hora de firmar una escritura. ¿Ignoramos lo que firmamos, Silvia, o somos demasiado confiados? Yo diría lo segundo. Somos demasiado confiados y volvemos al principio. Educación financiera, los ciudadanos, me parece que no es una asignatura que no la hayan incluido en los colegios. Por lo menos yo no la recuerdo, no sé si vosotros, pero yo tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos a notaría, además que impone el lugar, se supone que ya previamente has tenido unas charlas, unas visitas a la entidad bancaria. Algunas veces también es cierto que se imponían las condiciones del promotor cuando se firmaban las escrituras, de manera que tampoco uno tenía muchas opciones de elegir. Esta es la casa que he comprado, el promotor te imponía y bueno, y hubo una época que sí, había una guerra bancaria donde los bancos se ofrecían amablemente
directamente a darte la hipoteca, pero finalmente te daban la oferta vinculante. Se trata siempre el notario rápidamente de leer la parte más importante, pero hablamos que el préstamo hipotecario suele tener grandes páginas, mucho lenguaje técnico, y la gente realmente no llega a entenderlo. Tenemos que saber lo que firmamos y también tenemos que saber lo que compramos. Vamos a hablar ahora de problemas en la construcción de las viviendas y de otra sentencia pionera en este sentido, la de un juez de Sevilla que dictamina resolver el contrato de una casa al considerar probados los ruidos que sufre la familia. La promotora tendrá que devolverles el dinero que le costó, más los intereses y una indemnización. Con más de 23 millones de viviendas construidas que hay en nuestro país, el residencial que están viendo a mis espaldas, Las Terrazas, en Bormujos, en la provincia de Sevilla, aquí ha caído la primera sentencia dictada por un juez en la que da la razón a los propietarios y obliga a la promotora a devolver íntegramente el dinero de la compra de su vivienda. La adquirieron en 2005 y vinieron a vivir en 2006. Costó casi 300.000 euros, cerca de 50 millones de pesetas. Ese fue el precio de venta en la recta final del boom inmobiliario, al tratarse de un residencial considerado de alta gama, con viviendas adosadas de 2 plantas, garaje y 2.000 metros de parcela comunitaria con zona verde y 2 piscinas. Esa es la cara de la moneda, porque la cruz, según han comprobado los peritos para presentarlo como prueba ante el juez, es que la pared que separa el dormitorio principal de una de las viviendas con el baño del vecino no cumple con el ancho que recoge la ley, un mínimo de 13 centímetros. Si tienes una conducción de agua, tengas una separación de 15-18 centímetros de tu pared separadora. En este caso tenemos 3 centímetros. O sea, cualquier apertura de grifo, la ducha parece que están duchando allí con nosotros. Y me pasa igual con el interruptor de las luces, los enchufes y todo eso, que cuando le dan, como si estuviera en mi casa, como en el salón de mi casa. Vemos que nosotros sí que afectamos a los vecinos cuando hacemos cualquier tarea corriente de nuestro día a día. Son las molestias que provoca el vecino que prefiere evitar las cámaras al matrimonio que han oído en primer lugar con los solo 3 centímetros de ancho de pared que los separa. En el juzgado, la promotora, que ha eludido pronunciarse ante las cámaras, se ha prestado a realizar las obras y reformas oportunas para solventar los problemas. Pero el juez no solo se ha negado, sino que ha dictado una sentencia pionera. Por primera vez en España, obliga a la promotora a la resolución del contrato de compraventa, así como a devolver a los compradores tanto el dinero como los intereses pagados hasta la fecha. Más aún cuando en este caso la reparación de los desperfectos era muy difícil porque la vivienda ya prácticamente es imposible que quede igual, supone además reducirle superficie en todo caso, supone actuar en la vivienda vecina a la que no se tiene acceso ni tiene por qué ser parte del pleito, y no había otra solución, entendemos, con la ley en la mano y con la justicia que corresponde, que ir a la resolución de la compraventa. Además de tener que pagar 1.000 euros más en concepto de indemnización por los daños morales provocados. Para ellos ha sido tremendo, porque este tiempo además han tenido una hija, han vivido con una niña pequeña, han tenido que soportar los gastos que supone formular un procedimiento de este tipo, que exige gastos numerosos en la medida que hay que montar periciales antes de formular los procedimientos judiciales, y por lo tanto, y durante todo ese tiempo hay que vivir en esa vivienda, y de hecho ahora siguen en esa vivienda en un proceso complicado que para ellos no trae sino sinsabores y disgusto, una convivencia muy fastidiosa, muy complicada, y de hecho el mismo juzgado les ha dado indemnización por daños morales, si bien muy limitada en importe. De hecho, la sentencia no es de momento firme. La promotora la ha recurrido y será la Audiencia Provincial de Sevilla la que tenga la última palabra. Pues esperamos esa decisión, pero si ha llamado la atención esta sentencia es por dar la razón al propietario, casi siempre indefenso frente a esas grandes constructoras inmobiliarias. El juez ha tenido en cuenta el daño moral, y esto, Silvia, no suele ser muy frecuente. Yo creo que es de las pocas veces que hemos visto sentencias similares. Yo creo que está habiendo un cambio por parte de los jueces, de que están entendiendo que la ciudadanía empieza a ser perjudicada por cosas que antes, yo creo que hay más de una familia que oye al vecino, y que la separación de los tabiques era algo que antiguamente, por cuestión de ahorro en más de una construcción, era en VPO, y en otro tipo de construcciones se hacía con bastante asiduidad. Es sorprendente. Y nunca causa para resolver un contrato, en cualquier caso, ¿no? También lo novedoso en esta ocasión. Lo novedoso siempre es resolver el problema, como siempre se suele decir. En este caso era solucionarlo con la reforma, que además parecía ser que el promotor se había ofrecido, cosa extraña con lo trabajo que cuesta conseguir estas medidas, y en este sentido es lo curioso y lo extraño. Que luego sienta precedente ya será otra cuestión, y que siempre decimos lo mismo, cada caso
se estudia y luego efectivamente irá a la audiencia y luego ya serán otras instancias las que determinen si puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque a lo mejor la familia realmente lo que quiere es la reforma y lo que no quiere es marcharse de la casa. Hasta ahora con las inmobiliarias hemos topado y con las constructoras, ¿no? Era muy difícil conseguir pues que aquello que te habían hecho mal te lo arreglaran, no o siempre que pagaran una indemnización. Como mediadora, ¿tu experiencia en este sentido? Pues yo ¿positiva? es que después de tantos años en la Costa del Sol y en el tema de la construcción entiendo de que no todo, no se puede medir por el mismo